Damos ya comienzo en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias poder estar reunidos junto a tu iglesia, mis hermanos que nos están acompañando aquí y los hermanos que están del otro lado a través de las redes, pidiéndote que tú bendiga, que tú nos des luz, entendimiento de tu palabra para seguir creciendo en tus caminos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y en tu nombre vamos a dar comienzo. Amén y amén. Dios les bendiga, reciba su asiento los hermanos que están acá. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están acompañando de distintos lugares, allí en las redes del Pastor Sergio. Bueno, estamos aquí continuando con la hermenéutica, en la clase número 12, como decía el pastor, nosotros estamos viendo hermenéutica y estamos viendo la quinta regla, consultar los paralelos, contextos. Eso es lo que estamos viendo, la regla quinta, y quizás hoy terminemos esta parte. Estamos consultando paralelo. Hemos visto algunos ejemplos, clase pasada, ¿no? De qué se referían algunas palabras. Cuando queremos estudiar algún versículo, alguna palabra, tenemos que ir a los contextos, a buscar las mismas palabras, a veces en el mismo libro, a veces dentro de los mismos tiempos, según los escritores, y luego abarcar toda la Biblia, ¿no? Por ahí algunos están haciendo la prueba de hermenéutica y algunas he estado recibiendo, no la he podido corregir todavía, me entregaron el sábado y el domingo estuvimos muy ocupados hasta hoy, ¿no? Pero he visto algunas dudas y algunas respuestas mal hechas también, mal contestadas, algunas preguntas. Por ejemplo, cuando dice por qué, y le voy a dar a alguno que está aquí, bueno, yo les ayudo, ¿no? A algunos también. Después alguno me dijo que yo soy malo, pero yo creo que soy demasiado bueno a veces, ¿no? Dice por qué o cómo vamos a considerar si una doctrina es bíblica o no. ¿No? Alguno contestó, no sé, estuve leyendo una respuesta y se voló al tercer cielo, no sé a dónde fue. Pero es fácil y sencilla, tiene que abarcar toda la Biblia. Si no abarca toda la Biblia, no se puede considerar una doctrina bíblica, ¿sí? Y el hermano hablaba del hebraísmo, que era el hebraísmo, un lenguaje, ¿no? Que había en aquel tiempo como nosotros tenemos nuestro lenguaje, que también alguno contestó mal lo que era el hebraísmo, ¿no? Un tipo de lenguaje en el hebreo, por eso el idioma es hebreo y se le llama hebraísmo, ¿no? Un tipo de lenguaje como acá tenemos la hiperbole, ¿se acuerda? Que lo vimos algunos ejemplos, la exageración de algunas cosas, eso es el hebraísmo. Así que bueno, para algunos que no había entendido y alguno que está corrigiendo la prueba en esta hora, ¿no? Después es fácil saber porque encontramos toda la hoja llena de liqui o borrado, tachado o contestó en otra hoja, pero bueno. Es necesario que usted comprenda las cosas, ¿no? Para aplicarlo. Lo importante es aplicarlo en nuestra vida. Estamos viendo ese ejemplo de los paralelos, consultar a los paralelos. Lo último que habíamos visto es cuando el apóstol Pablo dice a los Gálatas, vestidos de Cristo. ¿Y qué significaba estar vestido? Bueno, algunas hermanas me retaban, parecía un culto de damas, decían algunas hermanas. Pero yo dije que mayormente esto pasa en las hermanas, ¿no? La iglesia se convierte en una pasarela de moda, ¿no? Porque tiene que ver los colores, según la temporada la ropa, lo que sale. No está hablando contra las hermanas, sino que esto no solo pasa a las mujeres hoy en día, por lo menos nuestra iglesia, que nosotros somos medio antiguos, yo decía eso, ¿no? Pero miramos otras iglesias, otras maneras, otras formas. Hoy, con todo esto que se está viviendo el mundo, y Argentina especialmente, ¿no? Este cambio de género, el que no acepta como Dios le hizo y que no se puede discriminar. Hoy estaba predicando en un culto de damas y yo les aconsejaba a las hermanas y le decía, si tiene un hombre en su casa, cuídelo. Porque ya hay pocos hombres, ¿no? Porque hoy con todo esto del metrosexual y todo esto, hay hombres que se meten en el baño, se depilan las cejas, se depilan allá las axilas y se maquillan y hasta se pintan, ¿sí? Yo conozco algunos que me han llegado con los ojos delineados allá, ¿no? Entonces, esto está entrando a las iglesias. ¿Y qué decía el apóstol? Que no nos tenemos que ocupar de la vestimenta de afuera, ¿no? Sino que tenemos
tenemos que ocuparnos de la vestimenta de adentro. Y eso decía el apóstol. ¿De qué nos tenemos que vestir? De misericordia, de benignidad, de humildad, de sinceridad, sin descuidar el externo, ¿sí? Sin descuidar el externo, como enseñamos, que Dios no solamente mira el corazón, sino que también mira, y a Dios le preocupa cómo se viste el cristiano, el Hijo de Dios. Por eso en toda la Biblia vamos a encontrar de distintas maneras, así como Él ordenó a los sacerdotes en el pueblo de Israel, así como Él hizo las primeras túnicas de Adán y Eva, vemos en las cartas del apóstol Pablo cómo Él enseña cómo debe vestirse uno, ¿no? Con honradez, como con decoro hay que vestirse, ¿no? Con vergüenza, ¿no? Y vemos en toda la parte de la Biblia, ¿no? Cómo nos enseña que no tenemos que vestir, sin descuidar, o sin exagerar, sin irse a la moda, sin irse a esa manera que hoy está entrando en las iglesias a ver qué vestido llevo hoy. No puedo llevar el mismo el sábado que viene, no puedo llevar lo mismo la próxima reunión, ¿no? Y a veces hay hermanos que no tienen, hasta hay algunas iglesias que discriminan según la vestimenta. Aquel es más humilde, aquel no tiene tanto, aquel tiene la ropa gastada, tiene otra cosa, no me junto con él, me junto con el otro. Dios nos libre y nos guarde, ¿no? Y podamos revestirnos de Cristo. Eso era lo que decía el apóstol consultando. Ese fue el último ejemplo que vimos. Vamos a ver otro ejemplo hoy en el libro de los Hechos. Le voy a invitar a abrir su Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 13 y versículo 22. Consultando los paralelos, ¿no? Que dijimos que había que conseguir una concordancia, buscar qué significa y consultar, y así poder quitar toda duda de nuestras vidas, ¿no? Libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Conforme mi corazón. Está hablando del rey David, ¿no? El apóstol Pablo usando una palabra del Señor del Antiguo Testamento. ¿Y usted qué cree que él quería decir? Un varón conforme el corazón de Dios. ¿Será que él querría decir que era un varón perfecto, David? Que no tenía errores, que no tenía fallas. Si leemos estos textos y decimos conforme el corazón de Dios, ¿qué no imaginamos de David, no? Algo superior, algo. Y sin embargo, David fue un hombre con muchas fallas, con muchos errores, ¿no? Conoce la historia del rey David, ¿no? Sin embargo, fue un hombre que erró y faltó mucho y pecados horribles en la presencia de Dios, ¿sí? Pero, ¿qué quería decir conforme el corazón? Tenemos que ir a los contextos, a los paralelos, y vamos a ir a Primera de Samuel, también a ver un contexto de esto. ¿Qué era para Dios un varón conforme su corazón? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿No? Acá el sacerdote Elí desechado, una palabra y el Señor estaba buscando un sacerdote fiel, alguien que haga la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios estaba diciendo de David, alguien quien haga la voluntad, alguien quien haga la obra de Dios. No estaba diciendo que David era perfecto. David fue un hombre que cometió muchos errores, volvemos a repetir, ¿no? Y siempre nos acordamos del pecado más grande con aquella mujer Betsabé, ¿no? Y más siendo la mujer de uno de sus generales, en el cual él embarazó y trató de ocultar ese pecado tan grande. Después también vamos a ver más adelante en otro ejemplo cuando él censó al pueblo, quiso saber cuántos generales tenía, cuántos militares, cuánto era el pueblo, cuál grandeza era su poderío, su imperio, el cual él había hecho, y se salió de la voluntad de Dios. Y a causa de eso va a recibir castigo para su vida, ¿no? Ese era David. No era un perfecto. Uno lee esos versículos y dice, este hombre era distinto, este hombre era un superhombre. No, era un hombre con muchas fallas,
con muchas debilidades, simplemente que él se reconocía, se humillaba, iba a la presencia de Dios muchas veces, pero esto no es que quedaba así, sino que cada falta, cada error que él cometía, tenía un castigo de Dios. El cual muchos no hablan del Dios malo, el Dios que se enoja, el Dios que dice que no. Pero así como él se humillaba, se arrepentía, se volvía a Dios, recibía castigo por lo que cometía, por los errores que muchas veces él cometía, pagaba al pueblo, pagaba a su familia, pagaba los de alrededor, ¿no? Por los errores que él cometió muchas veces. No estaba diciendo que iba a ser un varón perfecto, sino que él estaba diciendo que Dios iba a levantar a David, un varón que iba a hacer la voluntad de Dios, que iba a ser obediente. Eso era lo que Dios quería, que fue lo contrario a Saúl, porque Saúl fue desechado por la desobediencia. Sí, consultando los paralelos llegamos a esto. ¿Qué es lo que Dios quería decir con un varón conforme su corazón? Sí, es un hombre que haga la voluntad de Dios, que haga la obra de Dios. Mire, 1 Samuel 13 y versículo 14, ahí aclara el contexto. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿No? A Saúl venía esa palabra. Ahora Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque Saúl no guardó lo que Jehová le pidió. Fue desobediente a la palabra de Jehová, ¿no? Erró, faltó, y Dios quiere hombres obedientes, mujeres obedientes, aquellos que hagan su voluntad. David hacía la voluntad del Señor, cometió muchos errores, muchas faltas, y le costó, esas faltas le costó. ¿No? Como hoy dice, bueno, pecamos, nos arrepentimos y no pasa nada, venimos, pedimos perdón. No, cada pecado tiene una consecuencia. Por eso nosotros nos alejamos del pecado. Sí estamos... Nadie está libre de caer, nos arrepentimos, nos humillamos, pero sabemos que hay una consecuencia de eso. No, David, el pecado de Jezabel le costó 4 de sus hijos. El pecado allá del cual él censó el pueblo, vino una mortandad en el pueblo de Israel tan grande, ¿no? Por causa de que él erró muchas veces. Y decimos no pasa nada, no pasa. A veces no tenemos conciencia de esto. David fue un hombre que erró muchas veces, pero hacía la voluntad de Dios. Eso Dios estaba buscando, y eso quería decir en esos versículos. No que era perfecto, no que no iba a faltar, no que no iba a fallar. No, porque si Dios lo eligió, ¿por qué erró? ¿Por qué faltó? ¿Por qué fracasó? ¿No? Pero él era un hombre que iba a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios está buscando, hombres fieles, hombres que se reconozcan, que se humillan, ¿no? Porque a veces decimos somos siervos de Dios, no tenemos que pedir perdón, no se reconoce, no se humilla. Hay a veces pastores en pecado. Conozco algunas iglesias donde los pastores están en pecado. Y los mismos miembros dicen no podemos porque es nuestro pastor, tenemos que honrarle, cuidarle. No, de ninguna manera. ¿No? Nosotros tenemos que estar dispuestos a reconocer que nos equivocamos, que faltamos. Y hay pecados que a veces aún en nuestro ministerio, siendo pastor, tenemos que dejar, ya no podemos seguir siendo pastor de la iglesia, ¿no? Por eso tenemos que velar, por eso es un mayor cuidado, porque el diablo quiere destruir la cabeza de las iglesias. El diablo viene por las cabezas, porque si destruye la cabeza, destruye todo. ¿No es cierto? Pero no por eso, si estamos en pecado, tenemos que estar al frente, tenemos que reconocernos, humillarnos, salir y dejar quizás otro, Dios levante otro mejor que nosotros, ¿no? Para seguir administrando la iglesia. Eso es distinto con la salvación de nuestra alma. Si de verdad nos reconocemos sinceramente y nos humillamos, la salvación de nuestra alma. Yo digo que allá en el cielo no va a haber pastor, no va a haber evangelista. Lo importante es entrar en el reino de los cielos, ¿no? Y hoy hay gente que no se quiere humillar, pastores, líderes, que no se quieren humillar porque dice la iglesia, porque voy a dejar de estar al frente, voy a dejar de estar siendo líder. Pero si estamos en pecado tenemos que reconocernos delante de Dios. Ser pastor no te va a salvar, ser evangelista no te va a salvar, ser líder no te va a salvar. Dice que el que se arrepiente de verdad, el que se humilla de corazón de verdad, ese será salvo, ¿no? Dios le bendiga. En esta noche consultamos los contextos y descubrimos qué significa varón conforme el corazón de Dios.
Vamos a otro ejemplo, a consultar los paralelos en orden de nombres propios. Tenemos acá a Balaán. ¿Conoce a Balaán? El libro de Números. ¿Qué era Balaán? ¿Era un profeta? ¿No era un profeta? ¿Medio profeta? ¿Qué sabemos de Balaán? Consultando los nombres propios, muchas veces vamos a descubrir qué eran estos, ¿no? ¿Qué significaba esto? Por eso están los contextos y tiene que ir, y a veces está en el Antiguo Testamento y se va al Nuevo. El libro de Números, capítulo 22, versículo 9. Vino Dios a Balaán y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Sigo? Sí, el 10. Y Balaán respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme. Bueno, ya se conoce la historia. El pueblo de Israel había salido de Egipto, andaba caminando por las tierras de Moab, y el rey de Moab, Balac, tuvo miedo. Dice que vio aquel pueblo grande que estaba allá, que rodeaba la tierra, y él dijo, esto se había enterado de lo que venía haciendo, cómo Dios había acompañado al pueblo de Israel y venían derrotando a aquellos pueblos enemigos, y tuvo miedo y dijo, vamos a hablar a Balaán, porque sabemos que lo que él dice se cumple. Sabemos que lo que él habla, si él bendice, es bendecido, si él maldice, es maldecido, ¿no? Y dice acá, y leímos que hablaba con Dios, era un profeta. Era un profeta de Dios, hablaba con Dios. Algunos dicen que esto lo agregaron los traductores, que hablaba con Dios. Pero la Biblia, busqué y dice que hablaba con Dios, que Dios le hablaba, que le preguntó a Dios, que Dios le dijo que no vaya, después le dijo que sí, ¿no? E insistía ya, hablaba con Dios, era un profeta de Dios. Ese era Balaán. Pero ¿qué pasó con él? Siempre nuestro pastor nos enseña, Pastor Sergio, que a veces no es cómo se empieza, sino cómo se termina, ¿no? El final. Porque muchos empiezan bien, muchos Dios usa sus vidas, y cuando empiezan a crecer, cuando Dios empieza a usar sus vidas, Dios los empieza a respaldar, el orgullo, otro de los errores de los hombres, que comienza a sobrepasar donde Dios te puso. Ya cree que con su capacidad, con su conocimiento, ya se cree que si él no está, si él no hace, si él esto, ¿no? ¿Qué es el hombre? Esto le pasó a Balaán, porque aquel rey Balac mandó, dice mensajero, diciendo, el rey conoce que lo que vos decís se cumple. Se habrá agrandado Balaán, ¿no? Y encima le mandó presentes, le mandó allá dinero. Hoy vemos que hoy a los predicadores les interesa la fama, no le interesa las almas, no hablan de arrepentimiento, de perdón de pecado, de cambio de vida. Hoy le interesa que las iglesias estén llenas, hoy le interesa tener gente, hoy le interesa tener gente contenta, o le cuentan alguna historia triste, le ponen una música atrás y le cuentan eso. Pero la verdad es que el Señor mandó a sus discípulos a que prediquen el Evangelio, que hablen del arrepentimiento, del perdón de pecado, y que se vuelvan a Cristo, que crean en el Señor Jesús. Esto hoy no se habla en las iglesias, y bueno, parece está como ese del Apocalipsis, dice que hay que reprender ese espíritu de Balaán, que está dentro de las iglesias, porque él era un profeta de Dios, pero la codicia, el amor al dinero, el amor a las cosas terrenales, lo fueron apartando de Dios cada vez más. Y vamos a ver qué dicen los contextos de este Balaán. Y vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Pedro acá dice que él era profeta, no era un por allá. Lo que pasa es que después se fue degradando, vio que era un gran siervo de Dios y después terminó allá abajo.
Porque después vamos a ver allá un versículo de Josué, José cuando relata en el final de él, habla de la muerte del adivino, ya no habla más de un profeta, ya no habla más de un vidente como antes se llamaba a los profetas, habla de un adivino, ya degradó, terminó, ya no era un profeta Balaán, ¿no? Consultamos los contextos y ¿qué nos dicen? Que él se desvió del camino, que él amó más el premio de la maldad. Y esto tenemos que poner en práctica nosotros cuando se nos presenta algo, tenemos que ver quién era Balaán, qué hacía Balaán, qué hizo este hombre. Vamos a ver Judas 11, que también habla de este profeta. Judas, versículo 11, y hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Ese espíritu de Balaán, estaba el amor al dinero, la codicia, que muchas veces hay dentro de las iglesias. Tenemos que luchar, reprender contra eso. Este era Balaán, era un profeta de Dios, era un siervo de Dios. Empezó bien, pero fue decayendo. Y esto empieza de a poco, cuando te palmean la espalda, cuando te agrandan un poco. Nosotros damos gracias a Dios porque decimos que cuando todo te halagan, todo te dicen que lindo, bueno, ahí ponete a pensar. Pero nosotros una vez cada tanto vemos el apoyo de Dios cuando predicamos, porque cada tanto tenemos alguno que viene y nos dice, no me gustó su predicación. Entonces ahí levantamos la mano al cielo y decimos, gracias Señor. Porque como el pastor predicaba el sábado, es como martillo la palabra, ¿no? Que golpea para un lado, para otro, que moldea. Cuando todos te golpean la espalda, todos están contentos, alegres con tus predicaciones, más vale parate ahí en el camino y fíjate si están dando por la senda antigua, ¿no? Eso tienen que hacer los siervos de Dios. Se van a enojar, no le va a gustar, y ahí tiene que dar gracias a Dios cuando no le gusta lo que predicaba, cuando no le gusta lo que enseñaba, porque la verdad duele, ¿no? La verdad, pero es lo único que nos va a hacer libre, la verdad, dice la palabra, dijo Jesús esto, ¿no? Este era Balaán, era allá un gran siervo de Dios, pero comenzó a amar las codicias del mundo, porque intentó maldecir al pueblo, usted conoce la historia. Pero ¿sabe qué más hizo este hombre? No solamente que intentó maldecir al pueblo, sino que como no podía y sabía que él iba a maldecir, y dice que Dios, el Espíritu Santo, tomaba su boca y él en vez de maldecir bendecía al pueblo. Porque Dios le dijo, este es mi pueblo bendito, este es mi pueblo. Y dice que lo bendecía. Dice que él ideó una estrategia y fue a Balac y le dijo, ¿sabes qué podés hacer? Hablar con las mujeres del pueblo y andar. Y que allá seduzcan a los hombres y se empiecen a enredar y así quizás nos involucremos con el pueblo y encuentre una debilidad. Mire lo que aconsejaba el siervo de Dios. Y lo hicieron. ¿Y sabe cuántas vidas costó esto? Porque se involucraron, los hombres cayeron con las mujeres de Moab, las moabitas, traían las moabitas al pueblo, al campamento de ellos, donde estaban, era grande el pecado, la maldad que había. Dice que Dios se enojó. Vio que muchos no predican sobre el Dios malo, Dios que se enoja. Pero Dios se enojó, dice la Biblia. Y lo mandó a Moisés a ahorcar a todos. Que cada uno de donde esté, de su pueblo, de su tierra, ya de las 12 tribus, ahorcaran a todo aquel que se había involucrado con las moabitas. Y viceversa, las mujeres con los hombres y hombres con mujeres. ¿Sabe cuánto costó, cuántas vidas costó esto del pueblo? 24.000 vidas costó esto. El consejo de Balaán. Los consejos del pastor, los consejos de los siervos de Dios, que te dicen anda así nomás, no pasa nada, Dios te mira el corazón, Dios conoce, seguí de la misma manera. Y el evangelio tiene que ser un cambio. El evangelio significa cambio, buenas noticias. Significa que si conociste a Cristo, tu vida tiene que comenzar a cambiar, ¿no? Venimos de un mundo pecaminoso, traemos el pecado en nuestras vidas, pero cuando conocemos a Cristo, Él comienza a transformar nuestra vida. Ese era Balaán. Después, si usted quiere, puede buscarlo, el número 31, 16 o 25. Después, y usted ve, al pueblo habitó allá en número 25, ahí cuenta cómo habitó y cómo el pueblo se enredó
y la orden que Dios vino, dijo, mátalo a todos, ahorcarlos. Quiero que saque la iniquidad del pueblo. Y mientras aún estaban llorando ellos por el pecado, venía uno con una mujer moabita entrando a su tienda. Estaban llorando por todo lo que había pasado. Fue un dolor, una tristeza lo que estaba pasando, ¿no? Allá dentro del pueblo. Y sin embargo venía uno como, no me interesa a mí, yo voy a hacer la mía. Vio que siempre está el que hace la suya. Bueno, después usted lea la historia, no le voy a contar la historia, léala. 25, el libro de número 25 puede leer. Y el 31, 16 dice Moisés allá, cuando vino la venganza, bueno, Dios ya lo manda allá y destruyeron a los moabitas, entre ellos, ¿quién muere ahí? Balaán. Y el pueblo mandó allá y fueron los que fueron a hacer la venganza y se traían las mujeres, se traían allá los más jóvenes, los niños. Y Moisés salió a recibirlo y dijo, no, de ninguna manera tenían que matar a todos, porque a causa de las mujeres, por el consejo de Balaán, estas mujeres hicieron que el pueblo pecara y Dios se enojara contra ellos. Eso lo puede leer en el 31 de Números. ¿No? Consultando los contextos, los paralelos, vemos quién era Balaán, vemos qué hacía Balaán. Era un profeta de Dios, comenzó bien, pero comenzó a ir decayendo. Aceptar cosas que no estaban en la Biblia, aceptar allá algún dinero, depende del diezmo, depende de los obreros que tenés, depende de lo que diezmas, si ancianos, si evangelistas, si pastores a tu lado. Oye, iglesias así, depende de lo que vos ganés o cómo te vestís o lo que tengas. No le quieren decir, a veces están en pecado, a veces su vida en pecado, su familia, sus hijos en pecado, y no le quieren decir o no quieren hablar esto para que no se ofenda y se vaya. ¿No? Pero nosotros tenemos que hablar la verdad. Eso nos enseña la palabra, ¿no? Es el espíritu de Balaán que hoy reina en las iglesias. Otro ejemplo, por medio de este estudio de los paralelos que aclaran contradicciones aparentes según que a veces aparecen en la Biblia, ¿no? En primer libro de Crónicas, ¿está comprendiendo? Consultar los paralelos no es tan difícil, ¿no? Ir a una concordancia, un diccionario bíblico, vamos a consultar quién era Balaán, por qué conforme el corazón de Dios, y así en cada palabra que usted le presente algún problema o quiera saber qué es, usted va a los contextos, agarra una buena concordancia, un diccionario bíblico y busca. Tiene que tener tiempo y gana y hambre de la palabra de Dios y va a ver cómo Dios le va a ir dando luz y entendimiento sobre estas cosas. El libro de Primera de Crónicas, vamos a ver algunos quizás contradicciones o cosas que no entendemos y el contexto nos va a aclarar estas cosas. Primera de Crónicas 21:11. (21:11 y 12). Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Amén. ¿Ve acá el castigo? Él por querer censar al pueblo, querer saberlo, qué grande era, cuál era su imperio. Ahora venía un castigo para él y para el pueblo de Israel. Pero estamos consultando los paralelos de las palabras. Y aquí dice 3 años. Dice allá que el profeta Gad vino y le dijo, 3 años de hambre, escoge. O 3 meses ser derrotado. Pero vamos a ver la misma palabra, el contexto. En 2 de Samuel 24:13. 2 de Samuel 24:13. Vino pues Gad a David y se le hizo saber y le dijo, ¿qué quieres que vengan? 7 años de hambres en tu tierra o que haya 3 meses delante de tus enemigos y que te persigan y bueno, todo lo que sigue. Pero ¿qué le preguntó acá al mismo profeta? Ahora le pregunta 7 años. ¿Por qué 7?
y allá en Primera Crónica dice 3, ¿no? Parece contradictorio. Entonces usted tiene que ir a los contextos. ¿Qué pasó acá? Porque en la misma historia, el mismo relato, distintos autores, en Segunda de Samuel dice que Gad le dijo 7 años, ¿cree? Y allá en Crónicas vimos cuando el profeta mismo, el mismo profeta, le dice 3 años. ¿Qué piensa usted que sucede ahí? ¿No? Qué lindo ir a los contextos. Entonces vamos a ver por qué acá en Segunda de Samuel el profeta Gad, que Crónicas quizás no lo aclara, pero vamos a ver los contextos que aclara. ¿Por qué acá le pregunta 7? El escritor de Primera y Segunda de Samuel, ¿alguien sabe quién fue? No se sabe. Es desconocido. Dice Segunda de Samuel 21. Crónicas se cree y se lo atribuye a Esdras. Quizás fue Esdras, no están seguros, pero algunos se lo adjudican que Crónicas lo redactó Esdras. Segunda, vamos a los contextos, Segunda de Samuel 21, 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Amén. Ahí ya estaban pasando 3 años de hambre. Ya habían pasado 3 años de hambre, perdón, más el que estaban pasando. Había 4, entonces el profeta viene allá a Gad y le dice, ¿querés 7 años de hambre? O sea, le faltaban 3 todavía. Ahí se aclara por qué él le dice 7 años. David consulta ahí, pregunta por qué estaban pasando eso. Fue por un error de Saúl, también otro error que no se sabe bien, no está escrito qué pasó. Pero se acuerda ya con Josué, cuando ellos venían conquistando la tierra y allá estaban los gabonitas y dijeron viene el pueblo de Israel y sabían que la orden de Dios era que no quedara nada, todos iban a conquistar ellos, todos iban a tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Entonces ellos idearon un plan y dijeron allá vamos a ir con ropa rasgada, vamos a ir con el cuero de vino viejo, con un pan mohoso y vamos a presentarnos a Josué a pedir misericordia. Y llegaron a Josué y le dijeron, ¿de dónde vienen? Le preguntaron a Josué y ellos le dijeron, allá de tierra lejana venimos, somos allá de un país lejano. Y llegaron a Josué y mirá, venimos tanto tiempo caminando, mirá nuestra ropa, se gastó, se rompió, nuestro pan cuando salimos era nuevo, nuestro vino, el cuero de nuestro vino cuando salimos era nuevo, delante de Josué. Y Josué le cree, ellos le engañan y hace un pacto con ellos, le perdona la vida y le dice que su pueblo no va a ser destruido. Bueno, ellos hacen allá, pero al cabo de 3 días descubre que estaban ahí nomás, era el pueblo que estaba cerca, que ellos tenían que destruir. Pero la palabra de Josué, la palabra de los ancianos, cuando ellos llegaron, dice que iban a llegar a destruir ese pueblo y la congregación preguntó, ¿por qué no destruyen a esto? No, porque dimos palabra delante de Jehová. Dimos palabra, le habían jurado. Bueno, ellos terminan siendo esclavos del pueblo de Israel. Eso pasó. Quizás Saúl, porque esa parte no se aclara en la Biblia, quizás Saúl quiso hacer justicia por mano propia y matar a todos los gabonitas. ¿No? Porque ahí dice por la matanza, la casa de sangre, los que pasó con los gabonitas. Quizás él quiso hacer justicia por mano propia. No se sabe qué fue lo que pasó ahí. Pero Dios no le gustó nada, porque si ya le había prometido que lo iba a dejar con vida, y fueron sus sirvientes, eran los aguateros, eran los que lo servían ellos. Le perdonaron la vida, pero terminaron siendo sirvientes del pueblo de Israel. No, eso fue lo que pasó. Bueno, a causa de ese error de Saúl dice que tenían 3 años de hambre. Ya habían pasado 3 años de hambre, estaban pasando el 4 y ahora el profeta le dice, ¿querés 3 años más? A elegir. Por eso le dice 7 años de hambre. Ahí se aclara el contexto. Porque si vamos a los versículos va a decir, ¿por qué en uno dice 3 y en otro dice 7? ¿Sí? Cuando vemos los contextos, ahí nos aclara por qué. ¿Está entendiendo? Uno solo, gloria a Dios. ¿Está entendiendo cómo se aclaran, ¿no? Los contextos estamos viendo de palabras, consultar los paralelos de palabra. Al consultar esta clase de paralelos,
Conviene proceder como, primeramente, buscar los paralelos, o sea, la aclaración de la palabra oscura en el mismo libro o autor en que se halla. Luego en los demás libros de la misma época y finalmente en cualquier libro de las Escrituras. Esto es preciso porque a veces varía el sentido de una palabra, ya según el autor que la usa, según la época en que se emplea y aún según el texto en que ocurre en un mismo libro. Un ejemplo de diferente autor que emplean la misma palabra. La hemos visto clase pasada, no sé si se acuerdan algunos que han estado, cuando el apóstol Pablo habla a los romanos y le dice que por sus obras no van a ser salvos, sino que por fe van a ser salvos. ¿Sí? Ahí la palabra obra, en el libro de Romanos, está diciendo lo opuesto a la fe. ¿Sí? Y el apóstol está diciendo es por fe. Saber que las prácticas de la ley es antigua, ¿cuál fundamento para la salvación? La fe es lo que lo iba a salvar, no las obras. Las obras, la palabra obra ahí en Romanos está diciendo contrario a la fe, no es contrario. Ahora vamos a Santiago, como lo vimos también, que en Santiago la misma palabra obra significa obediencia. Y dice allá el apóstol Santiago que la fe sin obra es muerta. Así dice el apóstol Santiago, ¿no? Y nos vamos a encontrar con palabras contradictorias, diferentes, que emplea según el autor, según la época, según el año. ¿Se entiende? Entonces a veces la palabra obra usted va a encontrar en Romanos que el apóstol le dice no, por sus obras, porque allá había un grupo de, lo hemos visto clase pasada, de aquellos que se habían convertido y ellos querían ser salvos a través de las obras. Y el apóstol le dice no, a través de las obras. No quiere leer los Romanos, algunos que no estuvo, Romanos 3:27. Y el apóstol Santiago dice sí, por vuestra obra, porque la fe sin obra es muerta. 3:27 de Romanos. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Por la fe es justificado. ¿Se entiende? Obra ahí en el libro de Romanos es contrario a la fe. Entonces, según la época, según a quien le hablaba, significa a veces las palabras distintas cosas. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El versículo 18, porque alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No? La misma palabra. Y alguno dirá que el apóstol Pablo está contendiendo con Santiago, están con... No, por eso dice que tenemos que ser conscientes y buscar ese paralelo, según a veces en el mismo libro, la misma época, depende del autor, y descubrir qué le está diciendo a cada uno. ¿Sí? ¿Parece contradictorio? No, pero la obra era lo opuesto a la fe en Romanos, y acá la obra en el apóstol Santiago significa obediencia, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo, ya vamos a estar en unos minutos más culminando. Hechos 9:7. ¿Está entendiendo hasta acá? Porque viene el cuestionario, decía el pastor, y después... Y para los de hermenéutica ya tenemos una página más y ya se le viene otro cuestionario. Están medio complicados algunos. Hechos 9. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Oyeron la voz, dice, pero no vieron a nadie. La misma historia del apóstol Pablo, ahí en Hechos 22. Él contando su relato, 22:9.
Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. ¿Qué te escucharon o no escucharon? ¿Oyeron o no oyeron? ¿No? Parece que alguno va. Pero bueno, ellos dicen que ahí aclara, vieron la luz, escucharon quizás el ruido, sintieron algo, pero no oyeron. El único que oyó las palabras y de Jesús, ¿se acuerda que se le presenta al apóstol Pablo? Fue él. ¿Sí? Ellos vieron la luz. Dice allá aclara en Hechos 22. Ellos vieron la luz, escucharon el ruido, pero no entendieron la voz, porque el propósito era con el apóstol Pablo. El propósito era con él. Y a veces nos vamos a encontrar con esas cosas y decimos, ¿qué nos va a pasar? ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo? Del mismo modo, vamos a encontrar con la palabra ver, ¿no? Ver, no ver. Por allá estaba Jacob, el padre de José, que decía que veía y que no veía. Pero en realidad estaba diciendo que veía poco, porque por ahí le pide que le acerque a sus hijos. No veía, veía una sombra allá a lo lejos. Vamos a encontrar esas contradicciones que usted lo va a tener acá, y ya lo estamos viendo y no es de mucha importancia, pero acá lo va a tener aclarado, ¿no? Como la palabra oír, como recién vimos, oyeron o no oyeron, ver o no ver, sino que estaba diciendo el hebreo, que sí veía, pero con dificultad, porque dice que él veía una sombra y le pidió allá a José, le iba a presentar a sus hijos y le pidió que se los acerque. Y en realidad el relato dice que ya estaba viejo, ya estaba grande, entonces la visión se le dificultaba. Y eso estaba diciendo que veía con dificultad, ¿sí? Vamos a ver otra palabra de cómo varía la palabra según la época en que se emplea. Vemos la palabra arrepentirse, que en el Nuevo Testamento se usa constantemente cuando los apóstoles iban predicando, llevando el Evangelio de Cristo. Cristo ya no estaba, se usaba la palabra arrepentimiento, ¿no? Como convicción, como cambiar la mente del pecador. Eso significa la palabra arrepentirse. Hechos 5, vamos a leer un versículo. Hechos 5. Vamos ahí a encontrar un versículo. Hechos 5, versículo 35. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. No era ese versículo. Perdón. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento, ¿sí? Era 31, versículo 31. Arrepentimiento, era comisión, era el cambio de la mentalidad del pecador. Y vamos a ver otro versículo en el libro de Génesis, cómo cambia la palabra arrepentimiento. Ahí habla de convicción, de arrepentirse, de cambiar la vida. De eso hablan mucho de los evangelios, Nuevo Testamento. Y vamos allá al principio, donde dice el libro de Génesis que Dios se arrepintió. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí la palabra arrepentimiento tiene otro significado. Dolor, sufrimiento, ¿no? De pesar, de lamentar. Ese es el significado de la palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando usted va a consultar una palabra, tiene que tener en claro esto. ¿Dónde la consulta? ¿A dónde va? ¿Qué época? Principio, allá los apóstoles, allá por el Salmo. Y buscar el verdadero sentido de la palabra. Esto lo hacemos consultando los paralelos. Y usted va a encontrar palabras que quizás se repitan hasta 800 veces en la Biblia, 700 veces. Y si quiere de verdad aprender el verdadero significado, va a tener que tomarse tiempo. ¿Sí? Dios les bendiga en esta noche. Espero que hayan entendido hasta aquí. Estamos consultando la regla quinta, consultando los paralelos de palabras. ¿Sí? Eso. Y luego la clase que viene, si el Señor nos ayuda, vamos a estar viendo los paralelos de ideas y así sucesivamente. Sí, espero que entiendan, como decía el pastor, a nosotros
ver que contestan, ver que a veces con sus palabras, no hace falta que copie de la fotocopia tal cual, sino que usted exprese lo que entendió en el cuestionario. Eso nos ayuda a nosotros a ver de que, bueno, estamos tratando de que usted entienda. Esa es nuestra meta, de que usted entienda y que comprenda y que la use, y que la ponga por obra. Eso es lo mejor, cuando quiere leer la palabra, cuando tiene que compartir, aún las hermanas en un culto de damas, los hermanos en una apertura, en una predicación, introduce estas reglas y va a ver cómo Dios va a ir apoyando su vida, dando claridad a lo que a veces no comprendemos, se nos dificulta muchas veces. Dios les bendiga, Dios bendiga a todos los hermanos que están en esta noche, los hermanos que nos están escuchando de las redes, Dios les bendiga, espero que estén entendiendo, que estemos explicando para que usted entienda y aprenda la palabra del Señor. Estamos aprendiendo juntos, yo le digo a los hermanos, ¿sí? Así que Dios le bendiga a todos los hermanos, hacemos una oración y nos despedimos y aquí nos volveremos a reencontrar el próximo lunes si el Señor así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar aquí junto a mis hermanos, tu iglesia. Señor, estar aprendiendo cada día más de tu palabra. Junto a los hermanos en las redes, allí donde están en los distintos lugares, yo te pido tú de luz, lo que yo no he podido explicar, tú eres poderoso para hacer entender, Padre. Yo te pido que nos des esa luz, de ese conocimiento, para poder, Señor, seguir aprendiendo más de tu palabra. Gracias te damos en esta noche y yo te pido que nos ayudes a llegar a la próxima reunión, si no es aquí, que sea allá en el cielo contigo. Te damos gracias, amén y amén. Dios les bendiga a los hermanos.